de lectura. Vamos a iniciar. El grupo es el 206. Ahí está. Si alcanzan a ver bien la lectura. Sí. Ahí está. Yo lo puse un poquito más amplio, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con el número 1, por favor. Les voy a poner su cronómetro para llevar el conteo. Ahí está. Ahora sí. Iniciamos, por favor, con el número 1 ahora. Cuando Mr. Hiram Otis, el ministro de América, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran necedad, porque la finca estaba embrujada. Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de participárselo a Mr. Otis, cuando llegaron a discutir las condiciones. Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, nos hemos resentido en absoluto a vivir en ese sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa Bolton, tuvo un desmayo del que nunca se repuso por completo, motivado por el espanto que experimentó al sentir que dos manos de esqueleto se posaban sobre sus hombros, estando vistiéndose para cenar. Me creo en el deber de decirle, Mr. Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia, que viven actualmente, así como por el rector de la parroquia, el reverendo... me tapa la lectura del cuadrito, gracias. El reverendo Augusto Dampier, agregado del King College de Oxford. Después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa, y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño, a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca. Milord, respondió el ministro, adquiriré el inmueble y el fantasma, bajo inventario. Llegó de un país moderno, en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar. Y esos mozos nuestros, jóvenes y avispados, que recorren de parte a parte del viejo continente, que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas. Estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocarlo en uno de nuestros museos públicos o para pasearle por los caminos como un fenómeno. El fantasma existe, me lo temo, dijo Lord Canterville sonriendo, aunque quizás se resiste a las ofertas de los intrépidos empresarios de ustedes. Hace más de 3 siglos que se le conoce. Data, con precisión, de 1574 y no deja de mostrarse nunca cuando está a punto de ocurrir alguna defunción en la familia. Bah, los médicos de cabecera hacen lo mismo, Lord Canterville. Amigo mío, un fantasma no puede existir y no creo en las leyes de la naturaleza. Admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa. Realmente son ustedes muy naturales en América, dijo Lord Canterville, que no acababa de comprender la última observación de Mr. Otis. Ahora bien, si le gusta a usted tener un fantasma en casa, mejor que mejor. Acuérdese únicamente de que yo le previne. Algunas semanas después se cerró el trato y a fines de estación el ministro y su familia emprendieron el viaje a Canterville. Mistress Otis, que con el nombre de Miss Lucrecia Tappan de la calle West 52 había sido una ilustre beldad de Nueva York, era todavía una mujer guapísima, de edad regular, con unos ojos hermosos y un perfil soberbio. Muchas damas americanas cuando abandonaban su país natal, adoptan aires de persona atacada de una enfermedad crónica y se figuran que eso es uno de los sellos de distinción de Europa. Pero Mistress Otis no cayó nunca en ese error. Tenía una naturaleza magnífica y una abundancia extraordinaria de vitalidad. A decir verdad, era completamente inglesa, bajo muchos aspectos, y hubiese podido citársela en buena lid para sostener la tesis de lo que tenemos todos en común en América hoy día, excepto la lengua, como es de suponer. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres, en un momento de patriotismo que él no cesaba de lamentar,
Era un muchacho rubio, de bastante buena figura, que se había erigido en candidato a la diplomacia, dirigiendo un cotillón en el casino de Newport durante 3 temporadas seguidas, y aún en Londres pasaba por ser bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardenias y la patria. Aparte de esto, era perfectamente sensato. Miss Virginia Otis era una muchachita de 15 años, esbelta y graciosa, como un cervatillo, con un bonito aire de despreocupación en sus grandes ojos azules. Era una amazona maravillosa, y sobre su poney derrotó una vez en carreras al viejo Lord Bilton, dando 2 veces la vuelta al parque, ganándole por caballo y medio, precisamente frente a la estatua de Aquiles, lo cual provocó un entusiasmo tan dilerante en el joven duque de Cheshire, que la propuso acto continuo el matrimonio, así que la propuso acto continuo el matrimonio, y sus tutores tuvieron que expedirle aquella misma noche a Elton, bañado en lágrimas. Después de Virginia venían 2 gemelos, conocidos de ordinario con el nombre de Estrellas y Bandas, porque se les encontraba siempre testándolas. Eran unos niños encantadores y, con el ministro, los únicos verdaderos republicanos de la familia. Como Canterville Chase está a 7 millas de Ascot, la estación más próxima, Mr. Otis telegrafió que fueran a buscarle en coche descubierto y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría. Era una noche encantadora de julio, en que el aire estaba aromado de olor a pinos. De cuando en cuando oíase una paloma arrullándose con su voz más dulce, o entravíase entre la mañana y el frufru de los helechos, la pechuga de oro bruñido de algún faisán. Ligeras ardillas lo espiaban desde lo alto de las hayas a su paso. Unos conejos corrían como exhalaciones a través de los matorrales o sobre los collados herbosos, levantando su rabo blanco. Sin embargo, no bien entraron en la avenida de Canterville Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera. Una gran bandada de cornejas cruzó calladamente por encima de sus cabezas, y antes de que llegasen a la casa, ya habían caído algunas gotas. En los escalones se hallaba para recibirles una vieja pulcramente vestida de seda negro, con cofía y delantal blancos. Era Mistress Unmay, el alma de gobierno, el ama de gobierno que Mistress Otis, a vivos requerimientos de Lady Canterville, accedió a conservar en su puesto. Hizo una profunda reverencia a la familia cuando echaron pie a tierra, y dijo, con singular acento de los buenos tiempos antiguos, «Les doy la bienvenida a Canterville Chase». La siguieron, atravesando un hermoso hall de estilo Tudor hasta la biblioteca, largo salón espacioso que terminaba en un ancho ventanal acristalado. Estaba preparado el té. Luego, una vez que se quitaron los trajes de viaje, sentáronse todos y se pudieron a curiosar en torno suyo, mientras Mistress Unmay iba de un lado para el otro. De pronto, la mirada de Mistress Otis cayó sobre una mancha de un rojo oscuro que había sobre el pavimento, precisamente al lado de la chimenea, y, sin darse cuenta de sus palabras, dijo a Mistress Unmay, «Veo que han vertido algo en ese sitio». «Sí, señora», contestó Mistress Unmay en voz baja, «ahí se ha vertido sangre. Es Hasta ahí. espantoso». Gracias. Número 2. Es espantoso, exclamó Mistress Otis. No quiero manchas de sangre en un salón. Es preciso quitar eso inmediatamente. La vieja sonrió y con la misma voz baja y misteriosa respondió. Es sangre de Lady Leonor de Canterville, que fue muerta en ese mismo sitio por su propio marido, Sir Simon de Canterville, en 1565. Sir Simon la sobrevivió 9 años, desapareciendo de repente en circunstancias misteriosísimas. Su cuerpo no se encontró nunca, pero su alma culpable sigue embrujando la casa. La mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y por otras personas, pero quitarla imposible. Todo eso son tonterías, exclamó Washington Otis. El producto quitamanchas e limpiador
incomparable del campeón Pinkerton. Hará desaparecer eso en un abrir y cerrar de ojos. Y antes de que el ama de gobierno aterrada pudiera intervenir, ya se había arrodillado y frotaba vivamente el entarimando con una barrita de una sustancia parecida al comestio negro, comestico negro. A los pocos instantes la mancha había desaparecido sin dejar rastro. Ya sabía yo que el Pinkerton la borraría, exclamó en tono triunfal, paseando una mirada circular sobre su familia llena de admiración. Pero apenas había pronunciado esas palabras cuando un relámpago formidable iluminó la instancia sobria y el retumbar del trueno levantó a todos, menos a Mistress Umey, que se desmayó. ¿Qué clima más atroz?, dijo tranquilamente el ministro, encendiendo un largo vejero. Creo que el país de los abuelos está tan lleno de gente que no hay buen tiempo bastante para todo el mundo. Siempre opine que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar. Querido Hiram, replicó Mistress Otis, ¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya? Descontaremos eso de su salario en caja, así no se volverá a desmayar. En efecto, Mistress Umney no tardó en volver en sí. Sin embargo, veíase que estaba conmovida hondamente y con voz solemne advirtió a Mistress Otis que debía esperarse algún disgusto en la casa. Señores, he visto con mis propios ojos algunas cosas que podrían los pelos de punta a cualquier cristiano, y durante noches y noches no he podido pegar los ojos a causa de los hechos terribles que pasaban. A pesar de lo cual, Mr. Otis y su esposa aseguraron vivamente a la buena mujer que no tenían miedo ninguno de los fantasmas. La vieja ama de llaves, después de haber impetrado la bendición de la providencia sobre sus nuevos amos y de arreglárselas para que le aumentasen el salario, se retiró a su habitación renqueando. La tempestad se desencadenó durante toda la noche, pero no produjo nada extraordinario. Al día siguiente, por la mañana, cuando bajaron a almorzar, encontraron de nuevo la terrible mancha sobre el entarimado. No creo que tenga la culpa el limpiador sin rival, dijo Washington, pues lo que he ensayado sobre toda la clase de manchas debe de ser cosa del fantasma. En consecuencia, borró la mancha después de frotar un poco. Al otro día, por la mañana, había reaparecido y, sin embargo, la biblioteca permanecía cerrada la noche anterior, llevándose arriba la llave Mistress Otis. Desde entonces, la familia empezó a interesarse por aquello. Mr. Otis se hallaba a punto de creer que había estado demasiado dogmático, negando la existencia de los fantasmas. Mistress Otis empezó su intención de afiliarse a la sociedad psíquica, y Washington preparó una larga carta a Mr. Myers de Pomone, basada en la presidencia de las manchas de sangre cuando provienen de un crimen. Aquella noche disipó todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas. La familia había aprovechado la frescura de la tarde para dar un paseo en coche. Regresaron a las 9 tomando una ligera cena.
La conversación no recayó ni un momento sobre los fantasmas, de manera que faltaban hasta las condiciones más elementales de espera y de receptibilidad que preceden tan a menudo a los fenómenos psíquicos. Los asuntos que discutieron, por los que luego ha sabido por Mistress Otis, fueron simplemente los habituales en la conversación de los americanos, cultos que pertenecen a la clase elevadas, como por ejemplo la inmensa superioridad de Miss Janie Davenport sobre Sarah Bernhardt como actriz, como actriz, la Saraceno, aún en las mejores casas inglesas. La importancia de Boston en el desenvolvimiento del alma universal, las ventajas del sistema que consiste en anotar los equipajes de los viajeros y la dulzura del acento neoyorquino, comparando con el dejo de Londres. No se trató para nada de lo sobrenatural, no se hizo ni la menor alusión indirecta a Simón de Canterville. A las 11 la familia se retiró, a las 12:30 estaban apagadas todas las luces. Poco después, Mr. Otis se despertó con un ruido singular en el corredor, fuera de su habitación. Parecía un ruido de hierros viejos y se acercaba cada vez más. Se levantó en el acto, encendió la luz y miró la hora. Era la 1 en punto. Mr. Otis estaba perfectamente tranquilo. Se tomó el pulso y no lo encontró nada alterado. Hasta ahí. Número 3, por favor. Gracias. El ruido extraño continuaba, al mismo tiempo que se oían claramente el sonar de unos pasos. Mr. Otis se puso las zapatillas, tomó un frasquito alargado de su tocador y abrió la puerta, y vio frente a él, en el pasillo claro de la luna, a un viejo de aspecto terrible. Sus ojos parecían carbones encendidos, una larga cabellera gris caía en mechones revueltos sobre sus hombros. Sus ropas de corte anticuado estaban manchadas y en jirones de sus muñecas y de sus tobillos colgaban sus pesadas cadenas y sus grilletes herrumbrosos. Mis distinguido señor, dijo Mr. Otis, permítame que le ruegue vivamente que se engrase esas cadenas. La he traído para ello una botella del engrasador Don Magni Sol Levante. Dicen que que con una sola untura es eficacísimo. Y en la etiqueta hay varios certificados de nuestros teólogos más ilustres que dan fe de ello. Voy a dejárselo aquí, al lado de las mecedoras, y tendré un verdadero placer en proporcionarle más, así lo desee. Dicho lo cual, el ministro de los Estados Unidos dejó el frasquito sobre una mesa de mármol, cerró la puerta y se volvió a meter en la cama. El fantasma de Canterville permaneció algunos minutos inmóvil de indignación. Después tiró lleno de rabia el frasquito contra el suelo, encerrado, y huyó en el corredor, lanzando gruñidos cavernosos y despiadados. Una extraña luz verde, sin embargo, cuando llegaba a la gran escalera de roble, se abrió de repente una puerta, apareciendo dos siluetas infantiles, vestidas de blanco, y una
voluminosa almohada de roso de cabeza. Rozó la cabeza. Evidentemente no había tiempo para perder, así que utilizando como medio de fuga la cuarta dimensión del espacio, se desvaneció a través del estuco y la casa recobró su tranquilidad. Llegaba a una cuartilla secreta del ala izquierda. Se abozó a un rayo de luna para tomar aliento y se puso a reflexionar para darse cuenta de su situación. Jamás en toda su brillante carrera que duraba ya 300 años seguidos fue injuriado tan groseramente. Se acordó de la duquesa viuda, en quien provocó una crisis de terror, estando mirándose al espejo cubierto de brillantes y de espejos, de las cuales de las 4 doncellas a quienes había enloquecido, produciéndoles en convulsiones histéricas, solo con hacerlas visajes entre las cortinas de una de las habitaciones destinadas a invitados del rector de la parroquia, cuyo vale apagó de un soplo cuando volvió el buen señor de la biblioteca a una hora avanzada, y que desde entonces se convirtió en mártir de toda clase de alteraciones nerviosas de la vieja señora de Tramahuilla, que el despertar a medianoche el viejo sentado en una silla al lado de la lumbre, en forma de esqueleto, entretenido en leer el diario que redactaba allá de su vida, y que de vueltas de la impresión tuvo que guardar como durante 6 meses, víctima de un ataque cerebral. Una vez curada, disculpe, maestra. Sí. Número 4, por favor. Una vez curada, se reconcilió con la Iglesia y rompió toda clase de relaciones con el señaló escéptico Monsieur de Voltaire. Recordó igualmente la noche terrible en el que bribón de Lord Carteville fue hallado agonizante en su tocador, con una sota de espadas hundida en la garganta, viéndose obligado a confesar que por medio de aquella carta había timado la suma de 10 libras a Carlos Foss en casa de Roquefort, y juraba que aquella carta se le hizo tragar el fantasma. Todas sus grandes hazañas le volvían a la mente. Vio desfilar el mayordomo, que se levantó la tapa de los sesos por haber visto una mano verde tamborilear sobre los cristales, y la bella Lady Stephil, condenada a llevar alrededor del cuello un collar de terciopelo negro para tapar la señal de 5 dedos, impresos como un hierro candente sobre una blanca piel, y que terminó por ahogarse en el vivero que había al extremo de la Avenida Real, y lleno de entusiasmo agólatra del verdadero artista, pasó revista a sus creaciones más célebres, se dedicó una amarga sonrisa al evocar su última aparición en el papel de Rubén el Rojo o el Rorro estrangulado, su debut en el Gibbet, el vampiro flaco del Maramo de Redley, y el furor por cual causó una tarde encantadora de junio solo con jugar a los bolos con sus propios huesos sobre el campo de hierba de lawn tenis.
¿Y todo para qué? Para que unos miserables americanos le ofreciesen el engrasa marca Sol Levante y le tirasen almohadas a la cabeza era realmente intolerable. Además, la historia nos enseña que jamás fue tratado ningún fantasma de aquella manera. Llegó a la conclusión de que era preciso tomarse la revancha y permaneció al amanecer en actitud de profunda meditación. Cuando a la mañana siguiente el almuerzo reunió a la familia Otis, se discutió extensamente acerca del fantasma. El ministro de los Estados Unidos estaba, como era natural, un poco ofendido viendo que su ofrecimiento no había sido aceptado. No quisiera en modo alguno injuriar personalmente al fantasma, dijo, y reconozco que, dada la larga duración de su estancia en la casa, no era nada cortés tirarle una almohada a la cabeza. Siento tener que decir que esta observación tan justa provocó una explosión de risa en los gemelos, pero por otro lado, prosiguió Mr. Otis, si se empeña, sin más ni más, era no hacer uso de engrasador marca solvente. Nos veremos precisados a quitarle las cadenas. No habría manera de dormir con todo ese ruido a la puerta de las alcobas. Pero, sin embargo, en el resto de la semana no fueron molestados. Lo único que les llamó la atención fue la reparación continua de la mancha de sangre sobre el paquet de la biblioteca. Era realmente muy extraño, tanto más cuanto que Mr. Otis cerraba la puerta con llave por la noche, igual que las ventanas. Los cambios de color que sufría la mancha, comparables a los de un camaleón, produjeron asimismo frecuentes comentarios en la familia. Una mañana de un rojo oscuro, casi violáceo, otras veces era vermelón, luego de una púrpura espléndido, y un día, cuando bajaron a rezar, según los ritos sencillos de la libre iglesia episcopal reformada de América, le encontraron de un hermoso verde esmeralda, como era natural. Estos cambios caleidoscópicos divirtieron grandemente a la reunión y hacíanse apuestas todas las noches con eterna tranquilidad. La única persona que no tomó parte de la broma fue la joven Virginia, por razones ignoradas. Sentíase siempre impresionada ante la mancha de sangre y estuvo a punto de llorar la mañana que apareció verde esmeralda. El fantasma hizo su aparición el domingo por la noche. Al poco tiempo de estar todos ellos acostados, les alarmó un enorme estrépito que se oyó en el hall. Bajaron apresuradamente y se encontraron con que una armadura completa se había desprendido de su soporte cayendo sobre las losas. Cerca de allí, sentado en un sillón de alto respaldo, el fantasma de Carteville se restregaba las rodillas con una expresión de agudo dolor sobre su rostro. Los gemelos, que se habían provisto de sus cañas de majuelos, le lanzaron inmediatamente 2 huesos, con esa seguridad de puntería que solo se adquiere a fuerza de largos y pacientes ejercicios sobre el profesor de caligrafía. Mientras tanto, el ministro de los Estados Unidos mantenía al fantasma bajo la amenaza de su revólver y, conforme a la etiqueta californiana, le instaba a levantar los brazos. El fantasma se alzó bruscamente lanzando un grito de furor salvaje y se disipó en medio de ellos, como una niebla, apagando de paso la vela de Washington Otis y dejándolos a todos en la mayor oscuridad. Cuando llegó a lo alto de la escalera, una vez dueño de sí, se decidió a lanzar un célebre repique de carcajadas satánicas. Contaba la gente que aquello hizo encanecer en una sola noche el peluquín de Lord Raker, y que no se necesitaron más de 3 sucesivas amas de gobierno para decidirse dimitir antes de terminar el primer mes en su cargo. Por consiguiente, lanzó una carcajada más horrible, despertando paulatinamente los ecos en las antiguas bóvedas.
pero apagados estos, se abrió una puerta y apareció vestida de azul claro Mr. Otis. Me temo, dijo la dama, que esté usted indispuesto, y aquí le traigo un frasco de tintura del doctor Dobell. Si se trata de una indigestión, esto le hará sentir bien. El fantasma la miró con ojos llameantes de furor y se creyó en el deber de metamorfosearse en un gran perro negro. Era un truco que le había dado una reputación merecidísima y al cual atribuía la idiotez incurable del tío de Lord Carteville, el honorable Thomas Orton. Pero un ruido de pasos que se acercaban le hizo vacilar en su cruel determinación, y se contestó con volverse un poco fosforescente. Enseguida se desvaneció, después de lanzar un gemido sepulcral, por los gemelos iban a darle alcance. Una vez en su habitación, sintióse destrozado, presa de la agitación más violenta, la ordinariez de los gemelos, el grosero materialismo de Mr. Otis. Todo aquello resultaba realmente vejatorio, pero lo que más le humillaba era no tener ya fuerzas para llevar una armadura. Contaba con hacer impresión aún en los americanos modernos, con hacerles estremecer a la vista de un espectro acorazado, ya que no por motivos razonables, al menos por deferencia hacia un poeta nacional, Longfellow, cuyas poesías delicadas y atrayentes habíanle ayudado con frecuencia a matar el tiempo mientras los Carteville estaban en Londres. Además, era su propia armadura. La llevó con éxito en el torneo de Kenilworth, siendo felicitado calurosamente por la reina virgen en persona. Pero cuando quiso ponérsela quedó aplastado por completo con el peso de la enorme coraza y del yelmo de acero, y se desplomó pasadamente sobre las losas de piedra, despellejándose las rodillas y contusionándose la muñeca derecha. Durante varios días estuvo malísimo y no pudo salir de su morada más que lo necesario para mantener en buen estado la mancha de sangre. Ok, hasta ahí, compañera, gracias. Gracias. Número 5, por favor. No obstante lo cual, la fuerza de cuidados acabó por establecerse y decidió hacer su tarea tentativa para aterrorizar al ministro de los Estados Unidos y su familia. Eligió para su reaparición la cena del viernes 17 de agosto, consagrado gran parte del día pasar revista a sus trajes. Su elección recayó al fin en un sombrero de ala levantada por un lado y caída del otro, con una pluma roja en un sudario deshilachado por las mangas y el cuello, y por último en un puñal mogoso. Al atardecer estalló una gran tormenta. El viento era tan fuerte que sacudía y cerraba violentamente las puertas y ventanas de la vetusta casa. Realmente aquel era el tiempo que le convenía. He aquí lo que pensaba hacer. Iría sigilosamente a la habitación de Washington Otis, le misituría unas frases ininteligibles, quedándose al pie de la cama, y le hundiría 3 veces seguidas el puñal en la garganta, a los sones de la música apagada. Odiaba sobre todo a Washington, porque sabía perfectamente que él era quien acostumbraba a quitar la famosa mancha de sangre de Canterville, empleando el limpiador incomparable de Pinkerton. Después de reducir el temario al despreocupado joven, entraría a la habitación que ocupaba el ministro de los Estados Unidos y su mujer. Una vez allí, colocará una mano viscosa sobre su frente de Mr. Otis, y al mismo tiempo murmuraría con voz sorda al oído del ministro tembloroso los secretos terribles del osario. En cuanto a la pequeña Virginia, aún no tenía decidido nada. No la había insultado nunca. Era bonita y cariñosa. Unos cuantos gruñidos
sordos que saliese del armario le parecían más que suficientes, y si no bastaban para despertarla, llegaría hasta tirarla de la puntita de la nariz con sus dedos rígidos por la parálisis. A los gemelos estaba resuelto a darles una lección. Lo primero que haría sería sentarse sobre sus pechos con el objeto de producirles la sensación de pesadilla. Luego, aprovechando que sus camas estaban muy juntas, se lanzaría en el espacio libre entre ellas, con el aspecto de un cadáver verde y frío como el hielo, hasta que se quedaran paralizados de terror. Enseguida, tirando bruscamente su sudario, daría vuelta al dormitorio en 4 patas, como un esqueleto blanqueado por el tiempo, moviendo los ojos de sus órbitas en su creación de Daniel el Mudo o el esqueleto del suicida, papel en el cual hizo un gran efecto en varias ocasiones. Creía estar también en este como en su otro papel de Martín el Demente o el Misterio enmascarado. A las 10:30 oyó subir a la familia a acostarse. Durante algunos instantes se inquietaron las tumultuosas carcajadas de los gemelos, que se divertían evidentemente, con su loca alegría de colegiales antes de meterse a la cama. Pero a las 12:15 todo quedó nuevamente en silencio, y cuando sonaron las 12 se puso en camino. La lechuza chocaba contra los cristales de la ventana. El cuerpo cracitaba en el hueco de un tejo centenario, y el viento gemía vagando alrededor de la casa, como un alma en pena. Pero la familia Otis dormía, sin sospechar la suerte que le esperaba. Oía con toda claridad los ronquidos regulares del ministro de los Estados Unidos, que dominaban el ruido de la lluvia y de la tormenta. Se deslizó furtivamente a través del estuco. Una sonrisa perversa se dibujaba sobre su boca cruel y arrugada, y la luna escondió su rostro tras una nube cuando pasó delante de la gran ventana ojival, sobre la que estaban representadas en azul y oro sus propias armas y las de su esposa asesinada. Seguía andando siempre, deslizándose como una sombra funesta que parecía hacer retroceder el espanto a las mismas tinieblas en su camino. En un momento dado le pareció oír que alguien le llamaba. Se detuvo, pero era tan solo un perro que ladraba en la granja roja. Prosiguió su marcha. Número 6. Prosiguió su marcha refunfuñando extraños juramentos del siglo XVI y blandiendo desde cuando en cuando el puñal, enmoheciendo en el aire de medianoche. Por fin llegó al esquimal del pasillo que conducía a la habitación de Washington. Allí hizo una breve parada. El viento agitaba en torno de su cabeza y sus largos mechones grises y ceñía en pliegues grotescos y fanásticos el horror indecible del fúnebre sudario. Sonó entonces el cuarto en el reloj. Comprendió que había llegado el momento. Se dedicó una risotada y dio vuelta a la esquina, pero apenas lo hizo, retrocedió lanzando un gemido lastimero de terror y escondiendo su cara livianamente entre sus largas manos huesosas. Enfrente a él había un horrible espectro inmóvil con una estatua monstruosa como la pesadilla de un loco. La cabeza del espectro era
pelada y reluciente, su faz redondeada, carnosa y blanca, su risa horrorosa parecía retorcer sus rasgos en una muñeca eterna. Por los ojos brotaba a las oleadas una luz escarlata. Tenía un aspecto de un ancho pozo de fuego y una vestidura horrible. La de él, como la mismo Simón, envolvía con su nieve silenciosa. Aquella forma gigantesca sobre el pecho tenía colgando un cartel con una inscripción en, en caracteres extraños y antiguos. Quizás era un rótulo infame donde estaban escritos delitos espantosos. Una terrible lista de crímenes. Tenía por último en su mano derecha un cimitarra de acero resplandeciente. Como no había visto nunca fantasmas, hasta aquel día sintió un pánico terrible, y después de lanzar toda prisa una segunda mirada sobre el monstruo atroz, regresó a su habitación tropicando en el sudario que le envolvía. Cruzó la galería corriendo y acabó por dejar caer el puñal, hermoseciendo en botas de montar del ministro, donde lo encontró el mayordomo al día siguiente. Una vez refugiado en su retiro, se desplomó sobre un reducido carte de tijeras espantosamente la cabeza con las sábanas, pero al cabo de un momento el valor indomable de los antiguos Canterville se despertó y en él tomó la resolución de hablar al otro fantasma en cuanto amaneciese. Por conseguir no bien el alba plateó las colinas con un contrato, volvió al sitio en el que había visto por primera vez al horroroso fantasma. Pensaba que después de todo, dos fantasmas valían más que uno solo. Con la ayuda de su nuevo amigo podría contenerse victoriosamente con los gemelos, pero cuando llegó al sitio, hallándose su presencia, un espectáculo horrible, sucediendo algo inmundablemente al espectro, porque la luz había desaparecido por completo de sus órbitas. La cimitarra centellante se había ido de su mano y estaba recostado sobre la par de una actitud forzada e incómoda. Simón se precipitó hacia adelante y lo consiguió en sus brazos, pero cuál no sería su terror viendo despegarse la cabeza y rodar por el suelo mientras el cuerpo tomaba la posición supida y tono que abrazaba una cortina blanca de lienzo grueso, y que yacían en sus pies una escoba, un machete de cocina y una calabaza vacía. Sin poder comprender aquella curiosa transformación, cogió una mano febril el cartel, leyendo a la claridad grisácea de la mañana estas palabras: he aquí el fantasma Otis, el único espíritu y verdadero. Confía en las imitaciones, todos los demás están falsificados. Y la entera verdad se desapareció como un relámpago, había sido burlado, chasqueado, engañado. La expresión característica de los Canterville reapareció en sus ojos, apretó las mandíbulas deseadamente y levantó por encima de su cabeza sus manos amarillas. Juró que, según el ritual pintoresco de la antigua escuela, que cuando el gallo tocara por 2 veces el cuerno de su alegre llamada se acostumbraría sangrientas hazañas y el crimen de callado paso saldría de su retiro. No había terminado de formar este juramento terrible cuando de una alquería lejana de tejado de ladrillo rojo salió el canto de un gallo lanzando una larga risotada lenta y amarga, y esperó una hora y después otra, pero
por alguna razón misteriosamente no volvió a cantar el gallo. Por fin, a esos de las 7:30, la llegada de las criadas le obligó a abandonar su terrible guardia y regresó a su morada con el altivo paso, pensando en su juramento vano y su vano proyecto fracaso. Una vez allí consultó varios libros de caballería cuya lectura le interesaba extraordinariamente, y comprobar que el gallo cantó siempre 2 veces en cuantas ocasiones se ocurrió a aquel juramento. ¿Qué diablos se lleva a ese animal volátil?, murmuró. En otro tiempo hubiese caído sobre él con mi buena lanza, atravesando el cuello, obligándole a cantar otra vez para mí, aunque reventara. Y dicho esto, se retiró a su Ahí, confortable. perdón. Se me olvidó el micrófono. Ok, ¿qué número eres? ¿El 5? El 6. 6. Número 7, por favor. Y dicho esto, se retiró a su confortable caja de plomo, y ahí permaneció hasta la noche. Al día siguiente el fantasma se sintió muy débil, muy cansado. Las terribles emociones de las 4 últimas semanas empezaban a producir su efecto. Tenía el sistema nervioso completamente alterado, y temblaba al más ligero ruido. No salió de su habitación en 5 días, y concluyó por hacer una concesión en lo relativo a la mancha de sangre del paquete de la biblioteca. Por supuesto que la familia Otis no quería verla. Era indudablemente que no la merecía. Aquella gente estaba colocada a ojos vistas en un plano inferior de vida material, y era incapaz de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles. La cuestión de las apariciones de fantasmas y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales era realmente para ellos cosa desconocida e indiscutiblemente fuera de su alcance, pero por lo menos constituía para el deber ineludible mostrarse en el corredor una vez a la semana y farfullar por la gran ventana ojival el primero y el tercer miércoles de cada mes. No veía ningún medio digno de sustraerse a aquella obligación. Verdad que su vida fue muy criminal, pero quitando eso, era hombre muy concienzudo en todo cuanto se relacionaba con lo sobrenatural. Así pues, los 3 sábados siguientes atravesó como de costumbre el corredor entre 12 de la noche y 3 de la madrugada, tomando todas las precauciones posibles para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas, pisaba lo más ligeramente que podía sobre las viejas maderas carcomidas, envolvíase en su gran capa de terciopelo negro, y no dejaba de usar el engrasador Sol Levante para engrasar sus cadenas. Me veo precisado a reconocer que solo después de muchas vacilaciones se decidió a adoptar este nuevo medio de protección. Pero, al fin, una noche, mientras cenaba la familia, se deslizó en el dormitorio de Mistress Otis y se llevó el frasquito. Al principio se sintió un poco humillado, pero después fue suficientemente razonable para comprender que aquel invento merecía grandes elogios y cooperaba, en cierto modo, a la realización de sus proyectos. A pesar de todo, no se vio a cubierto de matracas. No dejaba nunca de tenderle cuerdas de lado a lado del corredor para hacerle tropezar en la oscuridad, y una vez que se había disfrazado para el papel de Isaac, el negro, o el cazador del bosque Huxley, cayó cuán largo era al poner el pie sobre una pista de maderas enjabonadas.
que había colocado los gemelos desde el umbral del salón de tapices hasta la parte alta de la escalera de roble. Esta última afrenta le dio tal rabia que decidió hacer un esfuerzo para imponer su dignidad y consolidar su posición social y formó el proyecto de visitar a la noche siguiente a los insolentes chicos de Eton. En su célebre papel de Ruperto el Temerario o el Conde sin Cabeza, no se había mostrado con aquel disfraz desde hacía 60 años, es decir, desde que causó con él tal pavor a la bella Lady Bárbara Modish, que esta retiró su consentimiento al abuelo del actual Lord Canterville y se fue a Gretna Green con el arrogante Jack Castletown, jurando que por nada del mundo consentiría en emparentar con una familia que toleraba los paseos de fantasmas tan horrible por la terraza al atardecer. El pobre Jack fue poco tiempo muerto en duelo por Lord Canterville en la pradera de Wandsworth, y Lady Bárbara murió de pena en Tunbridge Wells antes de terminar el año. Así que fue un gran éxito para todos, un gran éxito por todos conceptos. Sin embargo, era permitiéndome emplear un término de argot teatral para aplicarlo con uno de los mayores misterios del mundo sobrenatural, o en lenguaje más científico, del mundo superior a la naturaleza. Era, repito, una creación de las más difíciles y necesito sus 3 buenas horas para terminar los preparativos. Por fin todo estuvo listo y el contentismo de su disfraz, las grandes botas de montar que hacían juego en el traje, eran, eso sí, un poco holgadas para él y no pudo encontrar más que unas de las 2 pistolas del arzón, pero en general quedó satisfechísimo y a la 1:15 pasó a través del estuco y bajó al corredor. Cuando Hasta ahí, estuvo... por favor. ¿Qué número sigue? ¿El 8? Soy yo. Ok, por favor. Cuando estuvo cerca de la habitación ocupada por los gemelos, a la que llamé el dormitorio azul, por el color de sus cortinajes se encontró con la puerta entreabierta. Al fin de hacer una entrada sensacional, la empujó con violencia, pero se le... al fin de hacer la entrada sensacional, la empujó con violencia, pero se le vino encima una jarra de agua que le empapó hasta los huesos, no dándole en el hombro por unos milímetros. Al mismo tiempo oyó unas risas sofocadas que partían de la doble cama con dosel. Su sistema nervioso sufrió tal conmoción que regresó a sus habitaciones a todo escape y al día siguiente tuvo que permanecer en la cama con una fuerte reuma. El único consuelo que tuvo fue el no haber llevado su cabeza sobre los hombros, pues sin esto las consecuencias hubieran podido ser más graves. Desde entonces renunció para siempre a espantar a aquella recia familia de americanos y se limitó a vagar por el corredor con zapatillas de Orion, envuelto el cabello en una gruesa bufanda por temor a las corrientes de aire y provisto de un pequeño arcabuz para el caso en que fuese atacado por los gemelos. Hacia el 19 de septiembre fue cuando recibió un golpe de gracia. Había bajado por la escalera hasta el espacioso hall, seguro de que aquel sitio por lo menos estaba cubierto de bugarretas y se entretenía en hacer observaciones
satírica sobre las grandes fotografías al mínimo de los Estados Unidos y de su mujer hechas en casa de Sarrow. Iba vestido sencilla pero descendente, con un largo sudario salpicando de mojo de cemento. Habíase atacado la quijada con una tira de tela y llevaba una linternita y con una asadón de sepulturero. En una palabra, iba disfrazado de Jonas de desenterrador o el ladrón de cadáveres de Chelsea Bar. Era una de sus creaciones más notables y las que guardaba recuerdo con más motivo los Canterville, ya que fue la verdadera causa de su riña con Lord Rufford, vecino suyo. Serían próximamente las 2:15 de la madrugada y a su juicio no se movía nadie en la casa, para cuando se dirigía tranquilamente en dirección a la biblioteca para ver lo que quedaba de la mancha de sangre. Se abalanzaron hacia él desde un rincón sombrío dos siluetas agitando locamente sus brazos sobre sus cabezas mientras gritaba su odio. Lleno de pánico, cosa muy natural en aquellas circunstancias, se precipitó hacia la escalera, pero entonces se conformó frente al Washington Otis, que le esperaba armado con la regadera del jardín, de tal modo que, cercado por sus enemigos, casi acorralado, tuvo que evaporarse en la gran estufa de hierro colado, que afortunadamente para él no estaba encendida, y abrirse paso hasta sus habitaciones por entre tubos y chimeneas, llegando a su refugio en tremendo estado en que lo pusieron la agitación, el hollín y la desesperación. Desde aquella noche no volvió a verse nunca de expansión nocturna. Los gemelos se quedaron muchas veces en acecho para sorprenderle, sembrando de cáscara de nuez los corredores todas las noches, con gran molestia de sus padres y criados, pero fue inútil. Su amor propio estaba profundamente herido, sin duda, y no quería mostrarse. En vista de ello, Mr. Otis se puso a trabajar en su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata, obra que había empezado 3 años antes. Mr. Otis organizó un chambay extraordinario del que se habló en toda la comarca. Los niños se dedicaron a... Sí. Gracias. El que sigue, por favor. En vista de ello, Mr. Otis se puso a trabajar en su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata. ¿Es ahí? Ah, sí, no, me confundí. No te preocupes. Virginia dio paseos de... ¿Los niños? Ajá. Okay. Los niños se dedicaron a jugar a la barra de carte, el póker y otras diversiones nacionales de América. Virginia dio paseos a caballo por las carreteras en compañía del duquesio y Cheshire, que se llamaba en Canterbury, cuando su última semana de vacaciones. Todo el mundo se configuraba que el fantasma había desaparecido, hasta el punto de ser Mr. Otis. Escribió una carta a Lord Canterbury para comunicárselo y recibió la constatación de otra carta en la que éste testimonía el placer que le producía la noticia y enviaba sus más sinceras felicitaciones a la digna esposa del ministro. Pero los Otis se equivocaban. El fantasma seguía en la casa, y aunque se hallaba muy delicado, no estaba dispuesto a retirarse, sobre todo después de saber que figuraban entre los invitados duquesios de Cheshire, cuyo tío, Lord Francis
Stillon. Apostó una vez con el coronel Carbury a que jugaría a los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente se encontró a Lord Stydon tendido sobre el suelo del salón de juego, en un estado parálisis tal que, a pesar de la edad avanzada que alcanzó, no pudo ya nunca pronunciar más palabras que estas. 6 doble. Esta historia era muy conocida en un tiempo, aunque, atención a los sentimientos de los dos familiares nobles, se hiciera todo lo posible por ocultarla, y existe un relato detallado de todo lo referente a ella en el torno tercero de las memorias de Lord Dare sobre el príncipe regente y sus amigos. Desde entonces el fantasma deseaba vivamente probar que no había perdido su infancia sobre los Stilton, con los que además estaba emparejando por matrimonio, pues esta prima suya se casó en segundas nupcias con el señor Berkeley, del que descienden en línea directa, como todo el mundo sabe, los duques de Chesterfield. Por consiguiente, hizo sus preparativos para mostrarle al pequeño enamorado de Virginia en su famoso papel de fraile, vampiro o benedictino desangrado. Era un espectáculo espantoso, que cuanto la vieja Lady Starbury se lo vio presentar, es decir, en víspera del año nuevo de 1764, empezó a lanzar chillidos agudos, que tuvieron por resultado un fuerte ataque de apoplejía y su fallecimiento al cabo de 3 días, no sin desheredarla antes de Canterville y legase todo su dinero a su farmacéutico en Londres. Pero a última hora, el terror que le inspiraba a los gemelos les retuvo en su habitación, y el duquesio durmió tranquilo en el gran lecho con dosel coronado de plumas del dormitorio real, soñando con Virginia. Virginia y su adorador de caballo rizado dieron unos días después de paseo a caballo por los prados del Brooklyn, paseo en el que ella desgarró su vestido de amazona al saltar un seto, de tal manera que de vuelta a su casa entró por la escalera de detrás para que no la viesen. Al pasar corriendo por delante de la puerta del salón de tapices, que estaba abierta de par en par, le pareció ver a alguien dentro. Pensó que sería la doncella de su madre, que iba a frecuenciar a trabajar a esa habitación. Asomó la cabeza para encargarle que le cosiese el vestido, pero con gran sorpresa suya, aquí y allá era el fantasma de Canterville en persona. Habíase acomodado ante la ventana contemplando el oro llamase de los árboles amarillentos que revoloteaban por el aire, las hojas enrojecidas que bailaban locamente a lo largo de la gran avenida. Tenía la cabeza apoyada en una mano y toda su actitud revelaba el desaliento más profundo. Realmente presenciaba un aspecto tan abrumador, tan abatido, que la pequeña Virginia, en vez de ceder a su primer impulso, que fue echar a correr, encerrarse en su cuarto, se sintió llena de compasión y tomó el partido de ir a consolarle. Tenía la muchacha un paso tan ligero y en él una melancolía tan honda que no se dio cuenta de su presencia hasta que le habló. Lo he sentido mucho por usted, dijo, pero mis hermanos regresan mañana. Eton, entonces, si se porta usted bien, nadie lo atormentará. Es increíble pedirle que no me porte bien, le respondió, contemplando estupefacto a la jovencita, que tenía la audiencia de dirigirle la palabra, perfectamente inconcebible. Es necesario que yo sacuda mis cadenas para gruña por los agujeros de las cerraduras y que correte de noche. ¿Eso es lo que usted llama portarse mal? No tengo otra razón de ser. Eso no es una razón de ser. En sus tiempos fue usted muy malo. ¿Sabe? Mistress Umey nos dijo que el día que llegamos usted mató a su esposa. Sí lo reconozco, respondió.
incantablemente el fantasma. Pero era un asunto de familia y nadie tenía que meterse. Está muy mal matar a nadie, dijo Virginia, que a veces adoptaba un bonito gesto de gravedad puritana heredado, quizás de algún antepasado venido de Nueva Inglaterra. ¿Está ahí? Oh, no, Por favor, ¿qué número eres? 9. Ok, el número 10, por favor. Dice, oh no, puedo sufrir la severidad barata de la moral abstracta. Mi mujer era feísima. No alminodaba nunca lo bastante mis puños y no sabía nada de cocina. Mire usted, un día había yo cazado un soberbio ciervo en los bosques de Hosley, un hermoso macho de 2 años. Pues no puede usted figurarse cómo lo sirvió. Pero en fin, dejemos eso. Es asunto liquidado y no encuentro nada bien que sus hermanos me dejen morir de hambre, aunque yo la matase. Que la dejaran morir de hambre. Oh, señor fantasma, ¿dónde Simón quiere decir? ¿Es que tiene usted hambre? Hay un sándwich en mi costurero. ¿Le gustaría? No, gracias. Ahora yo no como. Pero de todos modos, los encuentro amabilísimos por su parte. Es usted bastante más atenta que el resto de su horrible, arisca ordinaria y ladrona familia. Basta, exclamó Virginia, dando con el pie en el suelo. El arisco horrible y ordinario lo es usted. En cuanto lo del ladrón, bien, usted sabe que me ha robado mis colores de la caja de pinturas para restaurar esa ridícula mancha de sangre en la biblioteca. Empezó usted por coger todos mis rojos, incluso el vermellón, imposibilitándome para pintar puestas de sol. Después agarró usted el verde esmeralda y el amarillo cromo y finalmente solo me queda el añil y el blanco. Así que ahora no puedo hacer más que claros de luna, que la grima ver, e incomodísimos además de colorear y no le ha causado aún estando fastidiada y a pesar de que todas esas cosas son completamente ridículas. ¿Se ha visto alguna vez sangre de color esmeralda? ¿Verde esmeralda? Vamos a ver, dijo el fantasma, con cierta dulzura. ¿Y qué iba a ser yo? ¿Y qué yo iba a hacer? Es dificilísimo en los tiempos actuales agenciarse sangre de verdad, ya que su hermano empezó con sus quintamanchas incomparables. No veo por qué no había yo a emplear los colores de usted para resistir en cuanto al tono. Es cuestión de gustos. Así, por ejemplo, Carterville tiene sangre azul, la sangre más azul que existe en Inglaterra. Aunque ya sé que ustedes, los americanos, no hacen el menor caso de esas cosas, no sabe usted nada. Lo mejor que puede hacer es emigrar y así formará idea de algo. Mi padre tendría un verdadero gusto en proporcionarle un pasaje gratuito. Y aunque haya derechos de puertas elevadísimos sobre toda la clase de cosas, no le pondrán dificultades en la aduana. Una vez en Nueva York, puede usted contar con un gran éxito. Conozco infinidad de personas que le darían $100,000 por tener antepasados y que sacrificarían mayor cantidad aún por tener un fantasma de familia. Creo que me divertiría mucho en América. Quizás se deba a que allí no tenemos ni ruinas ni curiosidades, dijo burlonamente Virginia. ¿Qué curiosidades ni qué ruinas?, contestó el fantasma. Tienen ustedes su marina, sus modales. Buenas noches. Voy a pedirle a mi papá que conceda a los gemelos una semana más de vacaciones. No se vaya, Miss Virginia, se lo suplico, exclamó el fantasma. Estoy tan solo y tan desgraciado que no sé qué hacer. Quisiera ir a acostarme y no puedo. Pues es inconcebible. No tiene usted más que meterse en la cama y apagar la luz. Algunas veces es dificilísimo permanecer despierto, sobre todo en una iglesia, pero
En cambio, dormir es muy sencillo. Ya ve usted, los gemelos saben dormir admirablemente y no son de los más listos. Hace 300 años que no duermo, dijo el anciano tristemente, haciendo que Virginia abriese muchos sus hermosos ojos azules llenos de asombro. Hace ya 300 años que no duermo, así que me siento cansadísima. Virginia adoptó un grave continente y sus finos labios se movieron como pétalos de rosa. Se acercó y arrodillándose al lado del fantasma, completó su rostro envejecido y arrugado. Pobrecito fantasma, profirió a media voz, ¿y no hay ningún sitio donde usted pueda dormir? Allá lejos, pasando el pinar, respondió en voz baja y soñadora. Hay un jardincito. La hierba crece en el alta y espesa. Allí puede verse las grandes estrellas blancas de la cicuta. Allí el ruiseñor canta toda la noche y la luna de cristal helado deja caer su mirada y el tejado extiende sus brazos de gigante sobre los durmientes. Los ojos de Virginia se empañaron de lágrimas y sepultó la cara entre sus manos. ¿Se refiere usted al jardín de la muerte?, murmuró. Sí, de la muerte, que debe ser hermosa. Descansar en la blanda tierra oscura mientras las hierbas se balancean encima de nuestra cabeza y escuchar el silencio. No tener ni ayer ni mañana. Olvidarse del tiempo y de la vida. Morir en paz. Usted puede ayudarme, usted puede abrirme de par en par las puertas de la muerte, porque el amor le acompaña a usted siempre y el amor es más fuerte que la muerte. Virginia tembló. Un estremecido helado recorrió todo su ser y durante unos instantes hubo un gran silencio. Parecíale vivir un sueño terrible. Entonces el fantasma de nuevo habló con una voz que resonaba como los suspiros del viento. ¿Ha leído usted alguna vez la antigua profecía que hay sobre las vidrieras de la biblioteca? Oh, muchas veces, exclamó la muchacha levantando los ojos. La conozco muy bien. Está pintada con sus curiosas letras doradas y se lee con dificultad. Y no tiene más que estos 6 versos. Cuando una joven rubia logre hacer brotar una oración de los labios del pecador, cuando el almendrado estéril de fruto y una niña deje recorrer su llanto, entonces toda la casa cobrará la tranquilidad y volverá la paz a Canterbury. Pero no lo que significa. Hasta ahí, Significa, por favor. Número 11, por favor. Número 11. ¿Ya no hay número 11? Ok, a ver, vamos a ver, por favor, número 11, tenemos a 12, faltaba una compañera, Alinka, que te conectaste, por favor, continúa con la lectura. Alinka. Ok. Carlos David, por favor, ¿me puedes apoyar con la lectura? Ya para concluir. Sí, aquí estoy. Por favor. Ahí donde dice, pero no sé lo que significa. Ahí, por favor. Pero es que todavía no me aparece. Ok. Ah, ya. Pero no sé lo que significan. Significan que tiene usted que llorar conmigo mis pecados, porque no tengo lágrimas, y que tiene usted que rezar conmigo por mi alma, porque no tengo fe,
Y entonces, si ha sido usted siempre dulce, buena y cariñosa, el ángel de la muerte se apoderará de mí. Verá usted seres terribles en las tinieblas y voces funestas murmurarán en sus oídos, pero no podrán hacerle ningún daño, porque contra la pureza de una niña no pueden nada las potencias infernales. Virginia no contestó, y el fantasma retorció hacia las manos en la violencia de su desesperación, sin dejar de mirar la rubia cabeza inclinada. De pronto, se dirigió la joven, muy pálida, con un fulgor en los ojos. No tengo miedo, dijo con voz firme, y rogaré al ángel que se apiade de usted. Levantándose el fantasma de su asiento, lanzando un débil grito de alegría, cogió la blonda cabeza entre sus manos, con una gentileza que recordaba los tiempos pasados, y la besó. Sus dedos estaban fríos como hielo, y sus labios se abrazaban como el fuego, pero Virginia no flaqueó. Después la hizo atravesar la estancia sombría. Sobre el tapiz, de un verde apagado, estaban bordados unos pequeños cazadores. Soplaban en sus cuerpos adornados de flecos y con sus lindas manos hacíanle gestos de que retrocediese. Vuelve sobre tus pasos, Virginia. Vete, vete, gritaban. Pero el fantasma le apretaba en aquel momento la mano con más fuerza, y ella cerró los ojos para no verlo. Horribles animales de colas de lagarto y de ojazos saltones parpadearon maliciosamente en las esquinas de la chimenea, mientras le decían en voz baja: Ten cuidado, Virginia, ten cuidado. Podríamos no volver a verte, pero el fantasma apresuró el paso y Virginia no oyó nada. Cuando llegaron al extremo de la estancia, el viejo se detuvo, murmurando unas palabras que ella no comprendió. Volvió Virginia a abrir los ojos y vio disiparse el muro lentamente, como una neblina, perdón, y abrirse ante ella una negra caverna. Un áspero y helado viento les azotó, sintiendo la muchacha que le tiraban del vestido. ¡Deprisa, deprisa! Gritó el fantasma, o será demasiado tarde. Y en el mismo momento, el muro se cerró de nuevo detrás de ellos y el salón de tapices quedó desierto. 10 minutos después sonó la campana para el té, y Virginia no bajó. Mistress Otis envió a uno de los criados a buscarla. No tardó en volver, diciendo que no había podido descubrir a Miss Virginia por ninguna parte. Como la muchacha tenía la costumbre de ir todas las tardes al jardín a recoger flores para la cena, Mistress Otis no se inquietó lo más leve, pero sonaron las 6 y Virginia no aparecía. Entonces su madre se sintió seriamente intranquila y envió a sus hijos en su busca, mientras ella y su marido recorrían todas las habitaciones de la casa. A las 6:30 volvieron los gemelos, diciendo que no habían encontrado huella de su hermana por parte alguna. Entonces se conmovieron todos extraordinariamente y nadie sabía qué hacer, cuando Mr. Otis recordó de repente que pocos días antes habían permitido acampar en el parque a una tribu de gitanos. Así es que salió inmediatamente a Blackford Hollow, acompañado de su hijo mayor y de 2 de sus criados de la granja. El duquecito de Cheshire, completamente loco de inquietud, rogó con insistencia a Mr. Otis que lo dejase acompañarle, mas este se negó temiendo algún jaleo. Pero cuando llegó al sitio en cuestión, vio que los gitanos se habían marchado. Se dieron prisa a huir, sin duda alguna, pues el fuego ardía, todavía y quedaban platos sobre la hierba. Después de mandar a Washington y a los 2 hombres que registrasen a los alrededores, se apresuró a regresar y envió telegramas a todos los inspectores de policía del condado, rogándoles que buscasen a una joven raptada por unos vagabundos o gitanos. Luego hizo que le trajeran su caballo, y después de insistir para que su mujer y sus 3 hijos se sentaran a la mesa, partió con un groom por el camino de Ascot. Había recorrido apenas 2 millas cuando oyó un galope a su espalda. Se volvió, viendo al duquecito que llegaba en su poney, con la cara sofocada y la cabeza descubierta. Lo siento muchísimo, le dijo el joven con voz entrecortada, pero pues me es imposible comer mientras Virginia no aparezca. Se lo ruego, no se enfade conmigo. Si nos hubiera permitido casarnos el año último, no habría pasado esto nunca. No me rechaza usted, ¿verdad? No puedo, ni quiero irme. El ministro no pudo. El ministro no pudo menos que dirigir una sonrisa a aquel mozo guapo y atolondrado, conmovidísimo ante la abnegación que mostraba por Virginia. Inclinándose sobre su caballo, le acarició los hombros bondadosamente y le dijo: Pues bien, Cecil, ya que insiste usted en venir, no me queda más remedio que admitirle en mi compañía, pero, eso sí,
tenga que comprarle un sombrero en Ascot. Al diablo sombreros, lo que quiero es a Virginia, exclamó el duquesito riendo, y acto seguido galoparon hasta la estación. Una vez allí, Mr. Otis preguntó al jefe si no habían visto al andén de salida a una joven cuyas señas correspondiesen con las de Virginia, pero no averiguó nada sobre ella. No obstante lo cual, el jefe de la estación expidió telegramas a las estaciones del trayecto, ascendentes y descendentes, y le prometió ejercer una vigilancia minuciosa. Enseguida, después de comprar un sombrero para el duquesito en una tienda de novedades que se disponía a cerrar, Mr. Otis cabalgó hasta Bexley, pueblo situado 4 millas más allá, y que, según le dijeron, era muy frecuentado por los gitanos. Hicieron levantarse al guardia rural, pero no pudieron conseguir ningún dato de él. Así es que, después de atravesar la plaza, los dos jinetes tomaron otra vez el camino de casa, llegando a Canterville a eso de las 11. Rendidos de cansancio y con el corazón desgarrado por la inquietud, se encontraron allí con Washington y los gemelos esperándolos, a la puerta con linternas. Ok, hasta ahí, por favor. Darón, continúa, por favor. Darón, ¿estás ahí, Darón? Ok. Kelly. Kelly Bautista. Sí, maestra. Por favor, Kelly. Sí. Se encontraron allí con Washington y los gemelos, esperándolos a la puerta con linternas, porque la avenida estaba muy oscura. No se habían descubierto la menor señal de Virginia. Los gitanos fueron alcanzados en